Actualidad en Infinita, lo hacemos también a través de las pantallas de Mega Plus. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana vamos a iniciar la conversación con nuestro último invitado en estudio, porque ya hemos tomado la determinación también de que todo sea vía remota, pero ya lo teníamos comprometido aquí. Además, un hombre que se cuida porque es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y además secretario técnico del Departamento de Políticas del Colegio Médico, Cristóbal Cuadrado. Si Cristóbal Cuadrado no se cuida nadie. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días, Cristóbal. Cristóbal, el Colegio Médico está jugando un rol bien importante y me imagino que los saludistas públicos están también en un momento entre crítico y expectante, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. Ayer escuchábamos en el Ministerio de Salud decir que esto que estamos viviendo hoy día y lo que vamos a vivir a continuación no lo hemos vivido nunca. En la dimensión en la que tiene un aspecto de dimensión desconocida también, ¿verdad? Porque las diferencias que hemos visto son diferencias, las estamos viendo en Chile, los acuerdos, los desacuerdos, cuál es el momento para el timing correcto. Nadie tiene la fórmula del timing correcto, nadie sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, porque esto es algo absolutamente nuevo. Esa consideración, ¿cómo se maneja a la hora de tomar decisiones? Porque en algún momento hay que tomar decisiones, y el Colegio Médico está siendo bastante proactivo también en esto, y eso se agradece, se felicita y se reconoce. Ese reconocimiento yo me imagino que ustedes ya lo han percibido. Sí, es verdad, Connie, como tú mencionas, que estamos viviendo algo que es inédito en términos de las proporciones probablemente de lo que estamos enfrentando. Hay otros países que han tenido experiencias en algo similares, básicamente los países asiáticos, con el SARS hace algunos años atrás, que probablemente es lo que más se parece a lo que estamos viendo ahora. Y en ese caso esos países claramente tienen una preparación un poco mayor a la que nosotros tenemos en este momento. Yo creo que es muy valioso considerar que en tiempos en los cuales poder decidir acciones preventivas que son necesarias y a veces difíciles de comunicar y entender por la población, haya muchísima consistencia en los mensajes y que también hay una articulación importante desde el mundo político y el mundo técnico, que es lo que hemos visto durante los últimos días. O sea, las universidades se han puesto a disposición, la sociedad científica, el mismo Colegio Médico. Yo creo que la forma de enfrentarse a desafíos que nos plantean algunas incertidumbres es precisamente poder contar con nuestras mejores capacidades. Y yo creo que en esa línea es lo que se ha movido probablemente la respuesta en estos últimos días, después de probablemente algunas primeras horas que fueron un poco erráticas y que me parece que se están empezando a dejar atrás. ¿Cuáles son esas erráticas? Yo creo que durante la respuesta, digamos, la primera idea fue que el sábado iba a haber una cadena nacional. Eso finalmente el gobierno se da cuenta que es demasiado tarde, entonces lo adelantan para el día viernes. Ese día viernes nosotros esperábamos algunas medidas un poco más claras, por ejemplo el cierre de colegios, que finalmente se tuvo que postergar y hubo algunas polémicas en el fin de semana por eso. Realmente el anuncio el viernes de la noche del presidente Piñera, lo único que quizás llamó la atención, y además en tono menor, era que se limitaba a 500 personas la reunión. La única medida, digamos, bien concreta de distanciamiento social. Entonces, en ese sentido, varios nos sentimos que las medidas no estaban dando el ancho, digamos, y se inició rápidamente también una comunicación directa con el gobierno, y eso hizo que finalmente el domingo tuvieran que cambiarse algunas de medidas, y bueno, ya hemos visto que rápidamente hemos ido avanzando en algunas medidas más importantes. Ahora, yo entiendo que las diferencias de criterio que se han producido tienen que ver con consideraciones de cómo aplanar la curva. Exacto. Y qué es más efectivo para aplanar la curva. Y tú tienes casos como el de Corea del Sur o el de Italia o el del Reino Unido, ¿verdad? Que toma una estrategia de contagio de rebaño, esperando inmunizar a la gente supuestamente, y está postergando, si bien Boris Johnson está cambiando un poco el discurso, llamando a la gente a no tomar contacto, a evitar o a incrementar la distancia social, a los viejos a quedarse en la casa por 4 meses, o sea, pero no ha forzado ninguna medida de encierro, de cuarentena, ni de suspensión de nada, en definitiva. Y en contraste con eso tienes lo que han hecho los surcoreanos. Entonces, yo entiendo que los criterios distintos tienen que ver con eso, con cuál es el mejor momento para entrarle de frentón a la curva y aplanarla y no simplemente desplazarla. En esa lógica, ¿es mejor pedir perdón que pedir permiso en este caso? ¿Esa es un poquitito la lógica con la que ustedes están mirando esto? ¿O también valen la pena esas consideraciones de no tirar toda la artillería de una e irla lanzando poco a poco, que es aparentemente lo que el ministro Mañalich ha tenido un poco en la cabeza? O sea, él tiene una artillería y considera que hay cosas que irlas poniendo sobre la mesa momento a momento. Bueno, efectivamente existen distintas formas en que uno podría enfrentar una crisis como esta.
hay que decir que el único país que ha adoptado la estrategia de el contagio y generar esta idea de inmunidad de rebaño es Reino Unido. El Reino Unido, sí. Y al menos durante el fin de semana ya había muchísimas voces críticas al mundo académico interno y planteando los problemas, el sistema de salud está empezando a colapsar. Por lo tanto, hasta ahora al menos no tenemos ningún país que uno pudiera ser exitoso con esa estrategia. Los países que han sido exitosos en aplanar la curva tempranamente han tomado dos estrategias. La mayor parte de ellos ha sido la estrategia de distanciamiento social estricto. Cierre de fronteras, cierre de... Ahora, digamos, perdona, exitosos, pero teniendo miles de contagiados y miles de muertos. El éxito aquí no significa que no existe el coronavirus, ¿sí? O sea, esto es un desafío que va a implicar que va a haber miles de personas contagiadas y que van a haber muchas personas muertas en cualquier escenario. La diferencia es la magnitud, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es disminuir la magnitud del impacto que tiene este desafío y para eso aplanar la curva es clave. Entonces, los países asiáticos han tenido dos estrategias. Singapur, por ejemplo, ha sido la estrategia de muchísimo testeo, miles de exámenes, 20.000 exámenes al día, para tratar a prácticamente cualquier persona que tenga algún síntoma respiratorio, identificarlo precozmente y aislarlo de manera efectiva. Eso en Chile no ha sido factible. La cantidad de test que tenemos son poco, nuestra capacidad de cuarentena ha sido bajo. La próxima semana llega 1 millón de test rápidos. Claro. Y luego llega otro millón más. Y en eso hay que seguir invirtiendo. O sea, es un pilar fundamental de la respuesta. No obstante, uno necesita eso en una capacidad muy temprana para poder contener y aplanar la curva, cosa que no ha existido en Chile. Por lo tanto, dadas las condiciones de, por una parte, la experiencia de países asiáticos como Corea del Sur, lo mismo de China fuera de Wuhan, tempranamente tomó estas medidas y la experiencia fue muchísimos menos casos y una letalidad más baja del virus. Por lo tanto, en ese escenario a nosotros nos parece que lo más razonable, si bien puede haber sin duda otras formas de enfrentarlo, es tomar una medida mucho más precautoria y ser más agresivo tempranamente, y eso es lo que hemos empujado desde el Colegio Médico y también desde muchos epidemiólogos y gente que está vinculada. Ahora, ¿ese tempranamente da por asumido que ya estamos tarde? ¿O No, estamos todavía...? Es que eso es importante aclararlo para no generar alarma, ¿verdad? Sí. Para ponerlo en consideración, China tomó la decisión de cierre de Wuhan con alrededor de 500 casos. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros yo diría que estamos justo en el umbral. O sea, estamos hoy día con ayer 156 casos, hoy día probablemente más de 200, lo más seguro. Estamos en el momento. O sea, yo esperaría que hoy día y más tardar mañana avancemos a un cierre por lo menos de la región metropolitana y puede ser en la séptima donde hay mayor cantidad de casos, que son los lugares donde se justificaría más claramente avanzar en medidas más restrictivas de cierre de malls, restaurantes y otros lugares para disminuir la movilidad al mínimo. Ahora, cuando tú dices que los países que han tenido resultados más exitosos, en el contexto que se entiende que todo esto es bastante dramático, el distanciamiento social es clave. Hay países como Austria, por ejemplo, que tienen más de 1.000 contagiados, ya llevan 6 muertos, un país que tiene cerca de 9 millones de habitantes. Ellos establecieron, por ejemplo, como norma legal, además, reuniones de no más de 5 personas. ¿Cuán aplicable podría ser en un país como el nuestro, en nuestra idiosincrasia, un distanciamiento social así estricto? Bueno, nosotros sin duda tenemos un desafío en esa línea. Por ejemplo, el contraste con los asiáticos yo creo que es aún más claro, ¿no? Ellos tienen culturas muy distintas en términos de la distancia interpersonal, lo que les favorece en este tipo de cosas. Y en ese sentido es clave la comunicación estratégica a la ciudadanía. Yo creo que lo que se vio entre ayer en la mañana y ayer en la tarde, por ejemplo, en la ciudad, para mí fue bien claro. La cantidad de gente era muchísimo menor. Yo creo que la población está comenzando realmente a darse cuenta que esto es algo, una amenaza real y que puede poner en riesgo la vida de muchos seres queridos. Y yo creo que apelar a esa responsabilidad individual es tremendamente importante. Yo confío en que en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo, los chilenos y chilenas vamos a ser capaces de también tomar conductas excepcionales. Necesitamos hacer pequeños sacrificios durante algunas semanas para evitar una catástrofe de proporciones. ¿Estás de acuerdo con las 12 semanas que establece el gobierno como margen para operar fuertemente ahí de manera de empezar a ver una caída en la curva después? Es probable que en un horizonte de 8 a 12 semanas deberíamos ver un cambio en la curva si es que tomamos las medidas precozmente. Yo creo que ese es un tiempo razonable dado lo que se ha visto del comportamiento de la curva epidémica en otros países. Ahora, insistimos en el tema
tema de tomar las medidas precozmente, ¿tú te sigues refiriendo al cierre de lugares, a las cuarentenas generalizadas en caso que sea necesario, o hay algo más que te parezca fundamental y que no lo has escuchado de parte de las autoridades? Porque todo eso está en el itinerario, digamos, Claro. ¿verdad? El tema es el timing y probablemente con cierta presión ese timing se puede apurar, como pasó con los colegios. El ministro Mañalich no era partidario del cierre de colegio decretado el sábado, el día sábado, sí en otro momento del tiempo. Sí, esto es muy dinámico y efectivamente todas las alternativas deben estar siempre sobre la mesa. Ahora, sobre otras cosas, yo creo que el tema del testeo y tener capacidad de testeo directamente a domicilio, como lo tienen varios países asiáticos, es algo realmente relevante. O sea, incrementar la capacidad de testeo, pero también cambiar la modalidad. Hay cosas del manejo de casos que yo creo que se deben mejorar. Por ejemplo, hoy día todavía tenemos muchos lugares en los cuales los pacientes sospechosos son derivados para realizarse el examen en otro lugar. Eso implica mover a una persona con potencial de contagiar a otros. Y lo más razonable es incrementar la capacidad de testeo lo más posible en el país para que los casos sospechosos no tengan que moverse. Eso implica un esfuerzo de capacitación de personas. No es sencillo tomar unos test de manera segura para el personal de salud. Por lo tanto, requiere, digamos, un esfuerzo importante de despliegue de parte de la autoridad sanitaria para entregar capacidades técnicas y educar al personal. Estamos conversando con Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y secretario técnico del Departamento de Políticas del Colegio Médico. ¿Tú eres de los que considera, o el colegio considera, que hay que testear a la mayor cantidad de gente posible, o hay que bajar un poquitito esa ansiedad, entre comillas, ¿verdad?, por testearse de manera de que los test estén disponibles o no colapsar el sistema? Porque hay una dificultad, hay un tiempo que demora el testeo. Los testeos rápidos probablemente van a facilitar las cosas, pero ese testeo rápido tiene un margen de falsos positivos que igual hay que llevar después a verificación. Sí, yo creo importante que, por lo menos en esta etapa, uno debería priorizar el testeo en pacientes que tengan síntomas más graves como fiebre alta y dificultad respiratoria, ¿sí? En la medida en que la capacidad del test esté más instalada y disponible, uno podría avanzar en un testeo más poblacional. Finalmente, ¿por qué queremos testear? Queremos testear porque la gente tiene que quedarse en la casa, ¿sí? En la medida en que logremos tener a todo el mundo en la casa, el testeo se hace menos importante. ¿Sí? Claro. Porque estamos tomando una medida de cuarentena preventiva para toda la población, ¿no? Entonces, el testeo y las medidas de distanciamiento social son complementarias, pero su importancia relativa puede variar un poco según el momento en que uno se encuentre. Yo creo que otra cosa muy importante que no se ha dicho probablemente suficiente es que en la medida en que avanzamos a políticas más restrictivas de distanciamiento social, hay que tener un paquete de medidas económicas y sociales que permitan hacer esto viable, ¿sí? Entonces, y yo espero que el gobierno esté trabajando en eso ahora, que en el fondo es hablar con el sector productivo para ver cómo se va a asegurar la cadena productiva de todas aquellas cosas esenciales, cómo uno va a subsidiar y entregar ayudas a aquellos que son independientes y que dependen directamente de su trabajo diario. Que ese es un tema que es súper importante, Cristóbal, porque no sé si todos, pero muchos entendemos la relevancia precisamente de quedarse en la casa hoy día. Pero al mismo tiempo estamos pidiendo que no se afecte la cadena productiva, y la cadena productiva la trabajan personas que al mismo tiempo le estamos pidiendo que se queden en la casa. Entonces, ¿cómo hace uno para poder mantener ambos elementos y que sean compatibles entre sí? Porque me parece que son completamente incompatibles pedir que a todo el mundo se quede en la casa y al mismo tiempo que la cadena productiva no se vea afectada. La cadena productiva siempre se va a ver afectada en cierta dimensión. O sea, hay áreas de la economía en que van a estar cerradas simplemente, ¿no? Pero hay otras áreas como, por ejemplo, el sector alimentación o producción de bienes directamente relacionados con la respuesta a la epidemia que tienen que mantenerse. Y el primer trabajo es la identificación de cada una de esas cadenas, articular a cada uno de esos actores y generar planes también con cada uno de ellos de cuál va a ser la forma de resguardar de la mejor manera a sus trabajadores. También hay que entender que en la medida en que disminuye de manera muy importante las personas en la calle, para las pocas personas que se tienen que seguir moviendo, por ejemplo, el sector salud siempre se va a tener que mover para poder dar atención a las personas. Esas personas también están más seguras porque al momento de salir a la calle también se van a encontrar con menos personas con las que se podrían contagiar, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio en el cual realmente seamos capaces de tener en circulación y en actividad aquellas áreas que sean críticas. No es algo obvio, algo que requiere muchísimo trabajo y yo espero que el ministro de Economía esté muy activamente en coordinación con el ministro de Salud para trabajar en esta área que es esencial para poder hacer viable el distanciamiento social. Cristóbal Cuadrado, uno de los temas también que ha empezado a generar bastante discusión, es probablemente parte del origen además de lo que estamos viviendo, es que como no hay una vacuna para enfrentar el coronavirus, se establecen ciertas mitologías o ciertas informaciones que no son del todo correctas al respecto. Quiero partir por la controversia del alcalde de Recoleta, que anunció la importación de un medicamento cubano
y que en el fondo él promete que tiene muy buenos resultados en el combate contra el COVID-19. ¿Qué se puede decir de ese medicamento? Más allá de la decisión del alcalde, que pareciera pasar por encima, digamos, de las recomendaciones de la comunidad médica chilena. Sí, yo creo que hay un problema que queda muy claro en esa decisión de que en cierta medida estamos viendo una crisis que se está autogestionando, ¿no? Hay muchas medidas tomadas finalmente por los alcaldes con poca coordinación y yo creo que eso es algo que ojalá lo dejemos rápidamente detrás porque afecta, yo creo, negativamente la respuesta. Sobre la efectividad de ese medicamento es algo no probado. En el escenario actual donde no hay terapias, en muchos países están probando todo tipo de tratamientos. No hay ninguno de ellos que haya demostrado claramente hasta ahora ser efectivo. El interferón, que es el medicamento que está trayendo el alcalde Jadwe, es un medicamento además que es costoso y que tiene efectos adversos importantes, potenciales. ¿Cómo cuáles? Bueno, puede generar algún grado de respuesta inmunológica exagerada, ¿sí? O sea, todos los medicamentos que se ocupan, este es un medicamento que se ocupa bien resguardadamente, habitualmente en pacientes hospitalizados, no un medicamento de uso habitual, así que uno vaya a la farmacia y uno se compra un paracetamol. Entonces yo creo que el llamado es a la mesura, en el fondo, en este tipo de medidas. No existen curas milagrosas. Y gastar los recursos. Y yo creo que los alcaldes y todas las autoridades políticas en general tienen ahora una responsabilidad muy importante de comunicar de manera realista a la población de cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos. Ahora, Cristóbal, el otro tema que queda también puesto en el centro de la confusión probablemente es la efectividad de la vacuna contra la influenza en el coronavirus. Porque sería bueno explicar qué es lo que hace la vacuna de la influenza respecto de alguien que eventualmente luego se contagia al coronavirus. Claro. Sí, yo creo que es importante aclarar por qué le estamos pidiendo a la población que se vacune contra la influenza, y eso tiene por una parte una protección para la influenza, ¿sí? Pero por otro lado, lo que esperamos es que va a convivir la infección de influenza con el coronavirus, lo que va a hacer que muchas personas se van a enfermar al mismo tiempo, y eso puede implicar un mayor colapso de los servicios de salud y hace menos probable que quien lo necesite pueda acceder de manera oportuna, ¿sí? Entonces, lo más importante de la razón por la que estamos vacunando a todas las personas, sobre todo los grupos de riesgo, es que queremos disminuir los casos severos respiratorios que tengamos durante las próximas semanas. No es una protección, no es que la vacuna de influenza te proteja de tener una infección grave por coronavirus. Tengo una duda en esto, porque se lo he escuchado decir a algunos doctores y no sé si lo escuché mal o a lo mejor es confusión, pero que si yo estoy vacunado contra la influenza y eventualmente me da coronavirus, la manera en que se reflejan los síntomas en mí no son tan potentes como para una persona que no se vacunó contra la influenza. Eso es algo que está por verse, no sabemos cómo funciona la coinfección o la infección seriada, en el fondo tener una y después otra, eso es algo que está por verse. Lo que sí, por ejemplo, una persona vacunada que tiene un cuadro que parece gripe muy severo, ¿sí? Uno clínicamente va a tender a creer más que es un coronavirus, por ejemplo, ¿sí? Entonces entrega algún grado de información, ¿sí? Pero yo diría que por lejos, más allá de ese tipo de cosas, es el tema de disminuir los casos severos respiratorios, para lo cual es importante que se vacunen todos los grupos de riesgo. Cristóbal Cuadrado, una cosa que está pasando en Chile y de la cual ustedes son súper conscientes como colegio médico en lo particular, ¿verdad? Es el clima, el momento político y social que estamos viviendo, y eso se ha traducido a lo menos en las primeras etapas, en los primeros días del coronavirus en el mundo y en su llegada a Chile, en un cierto escepticismo, una falta de confianza, poca credibilidad. Hay una encuesta académica hoy día que comentábamos más temprano con Roberto Isixson, que da cuenta de que la gente está de acuerdo con las medidas, pero no le tiene confianza al gobierno, digamos, ¿verdad? Que puede parecer casi una especie de paradoja, y eso por un castigo que viene de antes. Y contra eso es bien difícil luchar, y de ahí me imagino también la importancia de legitimar el rol que está jugando la autoridad frente a esto. ¿Cómo convive eso con la necesidad urgente de tomar determinaciones de política pública o de salud pública? Y eso me imagino debe estar en el origen también del rol que ha querido jugar el colegio en esto. Sí, sin duda. Yo creo que es uno de los principales desafíos que tiene Chile, es que se enfrenta al coronavirus con una crisis institucional importante, ¿no? Una pérdida de legitimidad, no solamente del gobierno, de muchas instituciones relevantes. Y lo que más se necesita en un momento como esto es poder realmente ejercer el rol de la autoridad, ¿sí? Para poder liderar decisiones que no son fáciles. En ese sentido, nuestra lectura desde el Colegio Médico ha sido desde el primer momento ponernos a disposición, porque creemos que la única forma de enfrentar esto es con unidad, con transversalidad, y entender de que acá no hay espacio para ningún cálculo político chico, y que todos tenemos que entonces estar disponibles para poder enfrentar de la mejor manera. Nuestra presidenta en varios
lugares también dijo que no es el momento de fondar al gobierno, ¿no? Ese dicho se refiere porque yo creo que efectivamente hay ciertos grupos que podrían haber estado interesados en sacar algún rédito político, y a mí me alegra ver de que eso no ha tenido espacio, ¿sí? Ayer hubo una reunión con todos los partidos políticos de todo el espectro, y el apoyo fue transversal a la idea de que habían que apoyar medidas claramente apoyadas científicamente y dar un respaldo a las medidas que se han tomado y las que vendrán. Yo creo que ese es el tono con el cual tenemos que conducirnos, y yo espero que el gobierno también siga en la senda de establecer más diálogos y generar mayor participación también en sus procesos de decisión. ¿Viste dudas en dirigentes políticos respecto, por ejemplo, de la suspensión o postergación del plebiscito? Yo creo que eso es algo que está bastante establecido, de que es algo que va a ser necesario adoptar, a uno le guste o no le guste. Las condiciones son claras de que no son las más adecuadas para tener un plebiscito a fines de abril, y si uno también quiere cuidar el proceso democrático tan necesario de decidir sobre si queremos tener o no una constitución y con qué mecanismo, lo más razonable también es que eso tenga el tiempo adecuado. La respuesta de las elecciones en Francia fue muy malo, entonces yo creo que tanto para quienes no están de acuerdo con el plebiscito como quienes están de acuerdo con el plebiscito, probablemente la mejor alternativa es que busquemos una nueva fecha para eso. Una nueva fecha que tampoco es mayo, debería ser bastante más adelante, porque el mismo ministro de Salud ha dicho que esto podría, digamos, mantenerse entre 8 y 12 semanas. Sí, por supuesto, o sea, lo más probable es que esto sea algo más bien en el segundo semestre, y bueno, yo creo que ahí el mundo político tiene una responsabilidad de tener en estos momentos un debate con respecto a cuál va a ser el mecanismo para cambiarlo. Esto requiere un cambio constitucional para modificar la fecha, y yo creo que es importante que esto se enfrente con mucha claridad, con mucha transparencia y con cierta certeza. Yo creo que lo que no podría pasar es que, digamos, bueno, se suspende el plebiscito hasta nuevo aviso. O sea, como que es evidente que hay que entregar certezas de cómo se va a hacer y dar garantías de que esto no es que se esté dejando de lado, algo que ha sido muy deseado por la ciudadanía. Cristóbal, superemos las siguientes 12 semanas y miremos qué es lo que va a pasar con el coronavirus de ahí en adelante. Nos va a acompañar toda la vida, pero no tenemos claridad si efectivamente vamos a lograr encontrar una vacuna. Tenemos la apuesta de que sí, pero hay enfermedades con las que todavía no hemos dado nunca con una cura. Yes. ¿Qué deberíamos pensar en el mediano plazo entonces? Bueno, todo lo que viene después de la epidemia es todavía ciencia ficción, no sabemos cómo se va a comportar exactamente. Está la posibilidad de que este sea un virus que se transforme en un virus endémico respiratorio y que siga las curvas, por ejemplo, de invierno, y que los inviernos esté junto con todos los demás virus. La otra pregunta para responder eso es qué tan fuerte va a ser la respuesta inmunitaria que tenga la población y qué tan duradera sea. De hecho, ya hay algunos casos confirmados de gente recuperada que está enfermando de nuevo. Son pocos, pero indican que al menos en un porcentaje de la población la inmunidad no es suficiente como para generar una respuesta duradera. Entonces, la magnitud de eso es muy importante ser estudiado, porque si es que la respuesta inmune es duradera en, 85 o 90% de la población, eso implica que ya se genera de facto un efecto rebaño que va a disminuir la contagiosidad del virus. Si es que no es así, pues uno podría esperar, como con la influenza, de que todos los años hayan brotes nuevamente, y en ese caso una vacuna es clave. Hay muchísimos equipos trabajando en el mundo, en Chile también hay equipos trabajando en esto, y yo esperaría, ojalá, de que tengamos en un plazo de un par de años. Es poco razonable creer que uno va a tener una vacuna en cuestión de meses. Si es que se logra, realmente sería algo histórico en la humanidad. O sea, que el próximo año podríamos estar viviendo lo mismo que estamos viviendo ahora. Siempre es un escenario posible. Yo creo que yo diría no el mismo escenario, porque en cualquier caso vamos a estar más preparados, ¿sí? Ya sea porque tenemos más inmunidad, ya hemos manejado, vamos a tener un año de preparación. O sea, en el peor de los casos vamos a estar bastante mejor que lo que estamos hoy, ¿no? Pero creer o decir que tenemos la certeza que el próximo año esto ya no va a ser un problema, yo creo que sería muy apresurado para los antecedentes que tenemos. Voy a corregir mi pregunta. ¿Es esta la peor pandemia que haya enfrentado la humanidad en las últimas décadas? ¿Hemos tenido alguna con la que nos podamos comparar que sea equivalente? Sabemos que estamos recién entrando, por lo tanto no sabemos cuál va a ser el efecto final, ¿no? Pero claro, por el comportamiento que ha tenido es probablemente la más severa en el momento y la fase que se encuentra en las últimas décadas.
en la primera mitad del siglo XX estuvo la gripe de 1918, que es algo que en su magnitud es mayor en términos equivalentes a esta hasta ahora, pero después de la segunda mitad del siglo XX, sin duda este es el desafío más importante que hemos enfrentado como de enfermedades infectocontagiosas. Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, secretario técnico del Departamento de Políticas del Colegio Médico y ahora nuevo panelista de Radio Infinita. Estamos comprometidos. Porque aquí te queda, de aquí no sale, estás en Claro, cuarentena. nos quedamos todos aquí conversando de temas múltiples. En cuarentena. Claro, y muy útil además en esta conversación, Cristóbal. De verdad que estamos muy, muy agradecidos al que haya estado sentado con Gracias, nosotros aquí en el Cristóbal. estudio. Gracias, que esté muy bien y que todos nos cuidemos para salir de esta juntos. ¿Qué fue? Así es, pues. Muchas gracias, Cristóbal. Y desde ya te dejamos comprometido, porque te vamos